en su contra. Por su parte, José Serrano confirmó la veracidad y la conversación. Señaló que debería judicializarse para determinar a los autores y cómplices de lo que llamó acto ilícito. La Fiscalía inició una investigación previa por el audio de conversación y se nombró un perito para que realice el cotejamiento de las voces. El presidente Lenín Moreno a través de un Twitter dijo que el gobierno adoptará las acciones y decisiones que la situación amerite, apegados a la justicia y con el compromiso de una cirugía mayor contra la corrupción. Y 2 hombres fallecieron luego de caer del tren de aterrizaje de un avión que despegaba en el aeropuerto de Guayaquil. Así empieza la noticia. Emisión estelar. Enseguida, conmoción por perrita que fue lanzada desde la tribuna de un estadio de Guayaquil tiene graves daños en la columna. Queridos televidentes de todo el país, buenas noches y bienvenidos. El fiscal general del Estado, Carlos Vaca Mancheno, denunció una supuesta conspiración en su contra por parte del presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, y el excontralor Carlos Polit. Vaca Mancheno hizo el anuncio presentando un audio sin dar mayores detalles. Con el apoyo de un audio, el fiscal general del Estado, Carlos Vaca, denunció la supuesta trama que se habría armado en su contra. El excontralor del Estado, Carlos Polit, actualmente prófugo de la justicia, y José Serrano, presidente de la Asamblea Nacional. Aló. ¿Cómo estás? Hola. Usted es compañero, ¿cómo estás? ¿Qué es, hermano? Saludándote. Hermano, aquí el tema es Vaca, hermano. Vaca es miserable. Tú sabes que siempre como miserable y obviamente no está dispuesto a cumplir con ningún acuerdo, ¿no? Pero al final yo no sé, yo no sé, Vaca, quién está respondiendo este rato. Aquí lo que realmente debe importarle al país y debe preocuparle al Ecuador es que exista un legislador que resulte ser el presidente de la Asamblea Nacional, que llega a acuerdos con un prófugo de la justicia, Carlos Polit. En otra parte del audio, que duró 4 minutos 15 segundos, se hace referencia a una posible candidatura a la presidencia del fiscal. Pero él está jugando en su cancha porque él también quiere ser presidente de la República, ¿no? Carajo, no me digas. Sí. Pero definitivamente tenemos que bajarle a... No nos queda más, él no puede ser fiscal hasta finales de este año. El pasado 17 de enero del 2018... le anticipé al país que detrás de esa investigación que se abrió en contra del fiscal general del Estado, se ocultaban oscuros y poderosos intereses de personas que gozan de fuero de Corte Nacional, a los cuales les resultaba peligroso e incómodo un fiscal general que luche en contra de la corrupción. Aparentemente Serrano y Polit hablan del proceso legal en contra de Capaya, como el intercambio de información que podrían hacer. Escúchame un ratito, Pepe, sabes que a mí se me facilita, ¿te acuerdas el chiquito? Él te va a entregar todo. Ya. Podrías indicarle cómo y él va inmediatamente donde me digan usted. Ya. ¿Y eso puede ser cuándo? ¿El día mismo? Inmediatamente, en 1 hora, 2 horas. Tú ya lo conoces y todo, pues, hermano. Que si le pasa algo a mi esposa, a mis hijos, a mis hermanos, a mi familia, a mí, a mis colaboradores, yo les hago responsables a estos descalificados. Porque ya el otro ya no existe. ¿Te acuerdas el que se mandó donde la amiga? No, ese ya no existe. El fiscal Vaca cree saber quién es la amiga, parte del diálogo.
que sospechamos firmemente se trata de la doctora Moreno. Pepito, un abrazo fuerte, pana, ¿ya? Un abrazo, chao, hermano. Chao, chao. Informó Héctor Romero. Por su parte, el presidente de la Asamblea, José Serrano, confirmó que la conversación con Pollitt fue grabada el año pasado, pero aseguró no tener ningún pacto con el excontralor. Además, pedirá judicializar este audio para determinar el contexto en el que se llevó a cabo. En rueda de prensa, el presidente de la legislatura, José Serrano, afirmó que la conversación con el excontralor Carlos Pollitt existió. La misma se habría efectuado meses atrás. Esas conversaciones son dadas el año pasado, en primer lugar. El año pasado, efectivamente. Converso con ciudadanos que se alteran muchas veces, con funcionarios, exfuncionarios que se alteran. Entonces hay que efectivamente obtener la información de cualquier fuente, mientras esta sea veraz, mientras esta sea efectivamente real. Serrano indicó que exigirá la judicialización del audio que hace referencia a la Fiscalía General del Estado. Solicita que se establezca la fecha, el propósito de la grabación y la autoría del supuesto ilícito. Independientemente de esto, quiero señalar que jamás he tenido ningún acuerdo, ni de carácter político, peor judicial, con el señor Pollitt. Y esto hago mención incluso en función de que quien planteó el inicio del juicio político como bancada y como bloque contra el señor Pollitt fui yo. De otra parte, anticipó su decisión para que la Asamblea Nacional cree una comisión especial con los 5 jefes de bancada para que se proceda a la investigación sobre los casos del 30S. Relacionados a las investigaciones de carácter judicial, político y de control en general de el 30S del 2010. Posterior a esta rueda de prensa, el presidente del Parlamento se dirigió a la Fiscalía General del Estado a presentar varios documentos originales sobre casos relacionados al 30S. Después de estas declaraciones, en la legislatura se espera que las investigaciones sobre el audio de Serrano y Pollitt sean eficaces, para que todo pueda esclarecerse basado en el debido proceso. Informó Javier Rosero. De su lado, la fiscal subrogante Tania Moreno mencionó que continuará con las 3 investigaciones en contra del fiscal Vaca Mancheno. Lo que tiene que hacer el fiscal general, pienso que antes de dar una rueda de prensa, o sea, aperturar la investigación, proceder como en derecho corresponda, realizar las diligencias pertinentes y eso, investigar. Yo voy a continuar como fiscal general subrogante las 3 investigaciones que tengo aperturadas contra el señor fiscal general. La una que ya estaba, la otra por fraude procesal que ha presentado el señor Andrés Páez y la otra que es de un exfuncionario de la Fiscalía. La Fiscalía inició una investigación previa por el audio de la conversación entre el presidente de la Asamblea, José Serrano, y el excontralor Carlos Pollitt. Se procedió a nombrar un perito acreditado por criminalística para que realice la pericia de cotejamiento de voces del archivo. Se pide que se oficie al juez de garantías penales de la Unidad de Delitos Flagrantes de Pichincha para que autorice el desarrollo de esta audiencia privada. Por su parte, el presidente de la República, Lenín Moreno, afirmó que el gobierno nacional adoptará acciones y tomará las decisiones que la situación amerite al referirse a la denuncia del fiscal general del Estado, Carlos Vaca. Uno de los primeros en reaccionar frente a la divulgación del fiscal Carlos Vaca fue el presidente de la República, Lenín Moreno, quien en su cuenta de Twitter decía: respecto de las declaraciones del fiscal general, he dispuesto se recojan y analicen todos los elementos. El gobierno nacional adoptará las acciones y tomará las decisiones que la situación amerite, apegados a la justicia y el compromiso de una cirugía mayor contra la corrupción. En Asamblea Nacional preocupa que se haya filtrado la información de un alto funcionario de Estado. Pero no preocupa el contenido. Usted dice es preocupante que se haya filtrado este audio, pero más preocupante no sería el contenido. Que se lo quiera. Bueno, mucho más allá tienen que las autoridades determinarlo específicamente, justo el fiscal, que tiene que ser quien tiene que investigar el grado de la acusación. Esperemos que tengan efectivamente información veraz, que sea realmente lo que efectivamente se dice en el video. Otros asambleístas como Fabricio Villamar se muestran asombrados al tiempo de exigir respuestas legales. A ver, yo creo que lo primero que se necesita es que
este tema sea investigado con absoluta transparencia, con celeridad, con seriedad. Se sugiere que José Serrano, presidente del Poder Legislativo, supuestamente involucrado en el audio, se despoje de la inmunidad. Para que pueda proceder cualquier investigación que fuera necesaria. Yo creo que el señor Serrano, si es que es cierto todo aquello que se ha esbozado el día de hoy, tiene que hacerse a un costado. Esa no es una decisión personal, eso es una decisión que lleva a un cuerpo colegiado, que es el que tiene que admitir o no. Sin embargo, al no estar judicializado el audio, el social cristiano Luis Fernando Torres cree que no tendrá mucho futuro en el campo legal. Entre estas bombas políticas, lo único que cabe es una respuesta política del presidente de la Asamblea. Esperamos los legisladores que el presidente de la Asamblea responda. Y el fiscal oportunamente deberá también indicar cómo obtuvo el audio. Audio que no se ha revelado cuándo y en dónde fue grabado, informó Héctor Romero. Dos hombres fallecieron luego de caer del tren de aterrizaje de un avión que despegaba en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de Guayaquil. La nave se dirigía con destino a Nueva York. La alarma se encendió en el aeropuerto José Joaquín de Olmedo en Guayaquil, aproximadamente a las 9 de la mañana. Testigos observaron caer desde el aire varios bultos. Se trataba de dos hombres que habrían subido al tren de aterrizaje de un avión y cayeron a la pista minutos después del despegue. El avión ya había alcanzado altura. Pensaban que eran que dos bultos se caían de la parte de atrás del avión, pero han sido dos personas que cayeron. El avión despegó de Guayaquil con destino a la ciudad de Nueva York. De acuerdo a las primeras versiones, los dos sujetos de identidad aún desconocida pretendían viajar como polizones y fallecieron al instante producto del impacto de la caída. Y al estar decolando el avión, seguramente el sistema los expulsó o ellos se desanimaron de proseguir tal vez con un pretendido viaje ilegal hacia donde iba esta aeronave. Junto a ellos quedó la maleta que traían. Personal de la Dirección General de Aviación Civil, con instituciones de socorro, realizaron el levantamiento de los cuerpos. Eso está por determinar, si queremos saber, verificar si tiene algún tipo de documento en las maletas. Entonces ahorita se va a hacer las diligencias preliminares para poder dar una versión del caso. De su lado, la Aviación Civil, mediante un comunicado, informó que encabezaron una reunión en el Centro de Operaciones de Emergencia y que están trabajando con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, además de la concesionaria de la terminal aérea, para brindar todas las facilidades y así las entidades de control realicen las investigaciones pertinentes. Hacer muchas investigaciones. ¿Cómo logran ellos ingresar al aeropuerto? ¿Cómo logran ellos entrar en estas partes del avión que normalmente son zonas restringidas y también zonas estériles? El aeropuerto fue cerrado y retomó sus actividades 2 horas después del incidente. Según el fiscal presente en el acontecimiento, el avión procedía de Perú y de acuerdo a las características de los ciudadanos, serían de la misma nacionalidad. Informó Adriana Peralta. Decomisan cerca de 150 kilos de droga en la parroquia Tenguel, perteneciente al cantón Guayaquil. El alcaloide estaba enterrado en una finca y tenía como destino el tráfico internacional y el consumo interno. Veamos. Fuente Humana les informó que por allá por el monte, en un lugar alejado de todo, alguna organización dedicada al tráfico de drogas presuntamente reclutó a uno de los finqueros para almacenar alcaloide. El trabajo de los agentes de la Unidad de Inteligencia Antidelincuencial fue meticuloso. Desde observatorios escondidos en medio de la vegetación se percataron de movimientos extraños ajenos a las labores de campo. Con la orden de allanamiento ingresaron y se toparon con una vivienda abandonada que servía como centro de acopio. Este trabajo se tuvo que hacerlo inmediatamente en vista de que había el peligro de que este cargamento pudiera ser removido. En el sitio se toparon con tierra removida, así llegaron a dar con 5 sacos de yute enterrados en una parte de la finca. Los bloques estaban forrados con cinta de embalaje color café y llevaban iniciales que identificarían a la organización dueña de la mercadería que habría ingresado desde Colombia. Es un lugar de difícil acceso, se ingresa a pie o por lanchas ya que tiene salida al mar.
El peso de la cocaína alcanzó los 150 kilos. Estiman que parte de la droga era para consumo local y el resto para tráfico internacional, aparentemente utilizando el perfil costanero de la subzona Guayas, considerado como una de las principales rutas de tránsito por vía marítima de la droga a nivel continental. Buscan que el polvo millonario llegue a mercados internacionales. En el mercado internacional hubiera costado aproximadamente 4.75 millones de dólares. Por la dificultad de sacar los paquetes por tierra, el helicóptero policial colaboró con las tareas de evacuación. Los encargados de la custodia como que se dieron cuenta que personas extrañas estaban en camino. Antes que la ley les caiga, dejaron todo y salieron por el monte. No había nadie en el lugar al momento que llegaron, más que personas de otras fincas que igual no sabían nada de ese sector. Así elementos policiales acabaron con el almacenamiento subterráneo. La droga pasó a custodia de las autoridades, evitando que miles de dosis sean regadas en las calles. En Quito informó Iván Casamen. Mucha atención, amigos. Transportistas anuncian paralización. Los detalles al volver de la pausa. Enseguida, conmoción por perrita que fue lanzada desde la tribuna de un estadio de Guayaquil. Tiene graves daños en la columna. Ya estamos de regreso para informarles que el estado de salud de la perrita que cayó desde una tribuna del estadio de Emelec es poco alentador. Requiere de una cirugía para poder volver a caminar. De momento se investiga si la mascota habría sido lanzada. Su cuerpo, debilitado por el trauma, aún tiembla. De sus patas salen pequeños tubos que la mantienen estable. Sin poder hablar, expresa con su mirada el desconcierto de toda la gente presente. Brownie, la perrita, es un reflejo de la crueldad animal que se desató en un partido de fútbol que disputaba Emelec contra Macará, cuando presuntamente fue lanzada de la tribuna norte del estadio George Capwell. Pero tuvo un ángel. Comenzaron a decir pues que dejemos ahí el animal, junto con mis primos, estábamos con mis primos y mis amigos, vimos que no podíamos dejar el animal en esas condiciones, así que inmediatamente cogimos un taxi. En Ecuador el maltrato animal se sanciona de acuerdo al COIP, con penas que van desde 50 horas de trabajo comunitario hasta prisión por 30 días. Como ejemplo, en el 2017 la Fundación Rescate Animal recibió 170 denuncias y solo una tuvo resolución favorable, por lo que con el caso de la perrita San Martín pretenden reforzar la conciencia ciudadana. Y lo que vamos a seguir impulsando es estas reformas en el ámbito legislativo, que las sanciones sean más drásticas, más fuertes. No es posible que una persona que maltrata un animal, un ser vivo, tan solo tenga de 50 a 100 horas de trabajo comunitario, si es que se llega a sancionar. Que la denuncia será asentada en la Fiscalía y así indagar en los hechos que llevaron a Brownie de 4 años a quedar en un grave estado de salud. Nosotros vamos a pedir es un peritaje a los videos, porque el estadio es el más moderno del Ecuador, tiene que haber un video integral. Tienen que venir peritos de la Fiscalía para decirnos quién lanzó al animal. El dueño de la mascota es un cuidador de carros del estadio. Aún no cree que en cuestión de segundos pasó toda una tragedia. El momento que yo estaba cuidando, como estaba yo ocupado así, yo no pensé que el perro andaba por al lado mío. Requiere de una cirugía inmediata. Aún así, las probabilidades de que pueda volver a caminar son pocas. Otro problema muy grave que tiene es que a este nivel, que es la región lumbar, tiene una fractura de una de sus vértebras y esa fractura está generando una compresión a nivel de la médula. A través de un comunicado, el Club Sport Emelec aseguró que se apoyan en los sistemas de seguridad para investigar y esclarecer lo sucedido. Ella es una guerrera que lleva ahora la bandera en esta lucha contra el maltrato animal, informó Adriana Peralta. Cambiamos de tema. Un experto jurídico hace un análisis del proceso judicial que se lleva a cabo en contra de la Federación Ecuatoriana de Fútbol por los derechos de televisión del campeonato nacional. Afirma que el proceso legal está siendo vulnerado, pues al ser la federación un ente de derecho privado, no se pueden aplicar acciones de terceros.
Para el jurista Giovanni Cárdenas, la situación que afronta la Federación Ecuatoriana de Fútbol en el tema de los derechos de televisión para transmitir el campeonato nacional es complejo. Afirma que los fallos judiciales no han estado apegados a la ley. Estamos viendo que con estas acciones se está corriendo en riesgo de establecer precedentes que posiblemente luego sean muy funestos. Explica que en un acuerdo entre privados no se puede aplicar la figura de acción de protección, pues en este caso no se ha vulnerado ningún derecho. La Federación Ecuatoriana de Fútbol lo que ha hecho es simplemente tomar una decisión sobre un proveedor para efectos de una sesión de televisión, y eso no está en cuestionamiento. No está claro tampoco si las acciones de protección y las medidas cautelares que se pusieron en este caso fueron en favor de algún derecho específico. Que es un error pensar que la justicia podía disponer la realización de un nuevo concurso para la entrega de derechos de televisión, pues si dos personas jurídicas privadas llegan a un acuerdo, un tercero no puede impedir que ese contrato se lleve a cabo. Lo que no está bien es que estas acciones vayan y topen el contenido del contrato, que ese es otro tema. Y en ese mismo tenor, la Conmebol recordó este lunes a la Federación Ecuatoriana de Fútbol que en sus reglamentos se establece que las asociaciones deben administrar sus asuntos de forma independiente, asegurándose de que no se produzca ninguna injerencia por parte de terceros en sus asuntos internos. El jurista Cárdenas afirma que de continuar con este problema, la FEP se encuentra a puertas de que pueda ser sancionada por la FIFA. Es decir, hay el riesgo de que en tanto torneos de clubes como a nivel de selecciones, la ecuatoriana quede fuera, y eso realmente la opinión pública no lo va a dejar. En todo caso, se espera que en las próximas horas la justicia ecuatoriana emita una resolución en este caso, informó Javier Gallo. Preste mucha atención, para este martes 27 de febrero está programada la suspensión del servicio de transporte intra e interprovincial en todo el país. Así lo anunció la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros del Ecuador, FENACOTIP. A través de un comunicado se informó que esta medida obedece a que el gobierno nacional no ha dado solución y respuesta a la grave situación por la que atraviesa el sector del transporte. La FENACOTIP además detalló que en caso de que el gobierno no defina las soluciones y respuestas a los puntos planteados, la dirigencia de la transportación hará conocer en los próximos días las adopciones de otras medidas. Además, una adolescente fue asesinada. Familiares denuncian que también fue violada. Acusan al exnovio y a 2 personas más. Una adolescente fue asesinada presumiblemente por su exnovio en el cantón Guamote, provincia de Chimborazo. Según sus familiares, la joven también habría sido abusada. 3 personas fueron detenidas para investigaciones. Una adolescente de 17 años habría sido victimada presumiblemente por su exnovio. A la desafortunada al parecer la apuñalaron e incluso, a decir de sus familiares, también abusaron sexualmente de ella. Vengo viendo yo de adentro que le han apuñalado en el cuello y todo el cuello está como que le han querido amarrado, como que le han ahorcado más. Eso vengo viendo yo de antes. Tal vez también la violaron. Sí, la doctora más o menos hizo la prueba, dice que también le han hecho también violado. El hecho de sangre sucedió en el cantón Guamote, en Chimborazo. Los mismos familiares lograron capturar a 3 sospechosos, 2 están detenidos. Cuentan que el exnovio ya lo habría agredido antes. He hecho esto. Yo llevé hasta la fiscalía, llegué con este caso y ya le tenía apuñalado 140 puntadas, le cogieron a ella, pero ella no nos avisó y entonces la fiscalía no pudo hacer nada. Al parecer no hubo denuncia, pero sí las amenazas de muerte, hasta que al final, según los deudos, cumplió su promesa. Ella tenía miedo, mami, yo tengo miedo, yo no quiero ir a ningún lado, no sabía salir solo, es decir. La joven mujer estudiaba en un colegio a distancia en Colta. Esta mochila llevaba consigo antes de ser atacada. Regresaba de sus clases de fin de semana. Sábado, domingo, 3 de la tarde sabía salir. Yo siempre sabía ir seguir sábado, domingo, a ella. Con amiga, no, mamita, yo pues salí, nomás yo voy a venir, nomás no, vendrás gastando pasajes, sabía decir. Ahora piden justicia para que este atroz crimen, que no se sabe si es homicidio o quedaría como figura de femicidio, lo que sí demandan es que no quede impune.
Tiene que haber una justicia. No es un animal para que lo trate de esa manera. Y cuando no hace justicia, ellos parece que hacen más cosas, peores cosas, y entonces ahora lo que nosotros pedimos es la justicia. En Chimborazo informó Darwin Altamirano. En otro tema, una victoria legal temporal obtuvieron los beneficiarios del programa DACA. La Corte Suprema de Estados Unidos decidió no llevar a la sala las protecciones de los llamados soñadores. Enseguida un informe de La Voz de América. La Corte Suprema de Estados Unidos decidió no intervenir en las controversias del programa DACA. El gobierno de Donald Trump había requerido la intervención del Supremo Tribunal, por lo que el mandatario lamentó esta decisión. Hablando de DACA, el caso vuelve al 9º circuito de apelaciones. Tratamos de hacer que se mueva lo más rápido porque queremos ayudar con DACA. Creo que todos en esta sala quieren ayudar con DACA, pero la Corte Suprema decidió que debe seguir por los canales normales, así que vuelve atrás. La decisión es una noticia agridulce para los beneficiarios de DACA, como lo explica vía Skype el abogado de inmigración Diego Ferreira. En cierta manera libera un poco de presión sobre el Congreso para una determinación de qué hacer ahora, lo cual es favorable por un lado, pero perjudica por otro, porque esta era la presión que estaba llevando y empujando a muchos legisladores a tratar de buscar una solución, aunque sea temporal. Así, la salida definitiva para los beneficiarios se dilata, aunque las más recientes decisiones judiciales han extendido más allá del 5 de marzo el plazo para que los legisladores encuentren de una vez por todas un camino que ponga punto final a la incertidumbre de los jóvenes. Este es un caso que definitivamente va a llegar de vuelta hasta el Tribunal Supremo, quien va a tener la última palabra sobre DACA, a menos que la rama legislativa, el Congreso, toma una decisión antes a través de una ley. Belén Mora, Voz de América, Washington. Mañana en la noticia de las 6:30, un informe de los 8 accidentes ocurridos en el río Guayas en lo que va del año.